Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en Paradojas Reconciliadas en estas conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Todo muy bien, afortunadamente. Me da mucho gusto que llames. Hoy nos toca continuar con el surrealismo. La semana pasada vimos, bueno, en general, qué es el surrealismo. Vimos un par de obras ahí de Remedios Varo. Y bueno, pues hoy nos seguimos nada más y nada menos que con Leonora Carrington. Muy bien, me parece muy bien, muy intenso, Nora Carrington, ¿no? Con todo lo que pintó. Es- De hecho, es una de las preguntas que te quería hacer. Tú y yo hemos platicado y sí, justamente me has dicho, ¿no? Que Leonora Carrington, a pesar de que es, digo, las dos pintoras obviamente tienen mucho de estos temas alquímicos, cabalísticos, herméticos y demás, ¿no? Pero de repente me has comentado que a tu parecer Leonora Carrington es como más intensa, rebelde. ¿Cómo la describirías? Pues yo creo que es una, bueno, una pintora que de alguna forma llegó a tener una imaginación muy potente, ¿no? Obviamente esto se ve bueno, en casi todas sus obras, pero también en la emoción que ella tiene. O sea, ella sí deja salir las emociones desde el punto de vista, podríamos decirlo así, de arte, ¿no? Uno de los críticos de arte y estudiosos del arte, que se llama Juan Hacha, comenta que hay una separación entre sentimiento y emoción en el arte, ¿no? El sentimiento siempre es más sutil, es un poco más controlado, por decirlo así, y la emoción se desborda, ¿no? Entonces, haciendo pues una comparación a lo mejor un poco burda en cuanto a Remedios Varo, digamos que Remedios Varo maneja mucho el sentimiento, ¿no? Algo como más ligero, más volátil, como más etéreo, ¿no? Y Leonora Carrington deja aflorar la emoción propiamente de todo esto que ella va leyendo y que va pues aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no? Ella también tuvo una vida muy intensa, de muchos amores y de muchos desamores también, ¿no? Hay uno por ahí que es como famosillo, ¿no? En donde ella sí se queda muy enamorada de este, creo que me parece que es un inglés, y de cualquier forma ella toda esta emoción lo va sacando a través de sus pinturas, pero que combina justamente con todo el saber, digamos que hermético o un saber más oculto, por decirlo así, ¿no? Claro, digo, y no sé si a lo mejor, es curioso, ¿no? No sé si a lo mejor, vamos, porque Remedios Varo fuera española y Leonora Carrington fuera inglesa, ¿no? Leonora Carrington bebe también mucho de las fuentes celtas, allá Así. de su tierra natal. Curiosamente, pues ambas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vienen y se refugian en México y ambas mueren aquí en México, se quedan aquí en México, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos, de repente quisiéramos, ¿no? Oye, Remedios Varo, mexicana, bueno, no es mexicana, Leonora Carrington tampoco es mexicana, pero vivieron años, varios años aquí en México y bueno, al final de cuentas, eh, yo creo que encontraron también esa magia, ¿no? Que plasmaban en sus cuadros, pues en todo este misticismo que hay. Yo creo que de repente, vamos, como pasa muchas veces que nadie es profeta en su tierra, uno no aprecia lo que tiene, pero pues nuestras culturas y nuestras tradiciones ancestrales y demás también son muy ricas, ¿no? En toda esta imaginería, en todo este misticismo. Y pues yo creo que ellas también deben de haber quedado impactadas por ello, ¿no? Y más en los 60, ¿no? En esas épocas en que pues estaba toda esta cuestión del renacimiento espiritual, ¿no? De nuevo, digamos que a lo mejor, no sé si sea el último gran renacimiento espiritual, ¿no?
Yo creo que es cíclico, ¿no? Es cuando va renaciendo esa búsqueda espiritual que el ser humano, pues a veces se esconde y a veces hace como muy, como que aparece de repente, ¿no? Esta búsqueda incesante de la espiritualidad. Fíjate que sí, un poco retomando lo que dices de ambas pintoras, en, en una medida, digamos que el artista o el pintor tiene esta capacidad de ver la vida de una forma completamente diferente a la que la hace una persona común. Y esto tiene que ver mucho con la literatura de la cual se, pues, estudia, ¿no? La literatura que le va llegando, porque generalmente están incluidos o son miembros de diferentes grupos también artísticos, ¿no? O sea, como de pintores o de poetas, ¿no? O sea, digamos que el gremio de los artistas siempre es cerrado en cierta medida. Claro, uno puede ir si quiere, pero tiene uno que estar digamos que en la misma, en el mismo tenor intelectual de lo que tienen los artistas, que no siempre es fácil poderlo seguir, ¿no? Porque un artista pues tiene como muchas emociones, muchos sentimientos, muchas ideas, muchas formas de pensamiento que rompen digamos que muchos dogmatismos de la sociedad, ¿no? O sea, el artista en sí se puede considerar como un revolucionario en función, pues, digamos que de la manifestación artística que presenta, ¿no? O sea, y se habla y se dice mucho en arte, sobre todo, bueno, yo sé de artistas y de escritores en particular también, que en su época nadie los quería, ¿no? Y verdaderamente, o sea, decían, ¿cómo puede pintar o escribir esto? Y ahora, ¿no? Después, con el tiempo, digamos que más contemporáneo, más hacia el siglo, finales del siglo XX, XXI, empiezan a tomar un empuje que en la época, cuando ellos estuvieron en vida, pues nadie les hacía caso porque rompían con esquemas y con dogmatismos sociales y pues de esos hay varios, ¿no? O sea, está Claro. Baudelaire, ¿no? El mismo Picasso, ¿no? O sea, se dice que, por ejemplo, Picasso para presentar al Guernica se tardó por lo menos 10 años en presentarla en público. O sea, pintó la obra Guernica y sin embargo estuvo 10 años escondida en su estudio porque le daba miedo que la gente no entendiera lo que era el cubismo. O sea, no hombre, Guernica lleva un cubismo muy analítico, ¿no? Y también representa un poco el cubismo sintético, pero es tan fuerte la separación que hace de las dimensiones en un solo plano que difícilmente es comprensible para el ojo. Y Picasso, por ejemplo, pues sí se echó para atrás con el cubismo. Llegó un momento en que dijo, le paro con el cubismo y me regreso a lo figurativo. ¿Por qué? Pues porque el pintor o el artista pues también vive de lo que pinta, ¿no? O sea, finalmente también el arte pues te tiene que dejar algo económico, ¿no? Bueno, pero regresando a Remedios Varo y a Leonora Carrington, claro, ellas al llegar aquí a México, pues la cultura mexicana es completamente diferente de lo que podemos ver en Europa y lo que podemos ver, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? O sea, los mexicanos son mucho más brillantes en colores, ¿no? Ocupamos muchos colores que son rojos, verdes, amarillos, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, los ingleses no manejan en su cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de Leonora Carrington, también hay que ver que ella fue educada con toda esta fantasía celta. O sea, a ella sí le dejaron leer sus padres o las personas cercanas a ella toda la fantasía celta. Digo fantasía porque, bueno, ahora hay mucha gente que dirá que sí, que no, que si es real o no, lo que tú quieras, pero era una cultura que en la época de Leonora Carrington se ocupaba mucho y ella se educó con eso, ¿no? Hay un libro en particular que ella leía constantemente y que despertó toda esa fantasía que se puede ver en el surrealismo, ¿no? Porque son figuras creadas en la mente de ella y que después se expresa, ¿no? En los lienzos y en muchas cosas que hace Leonora Carrington. Claro, sí, bueno, también creo que nunca hemos hablado en el canal de cuestiones celtas, un día deberíamos hacerlo, pero son imágenes extremadamente poderosas, ¿no? Que además son, bueno, se han vuelto muy populares, no solamente en Inglaterra. Ahí vienen, por ejemplo, de ahí beben, pues, bueno, entre estos temas celtas y nórdicos, pues ahí tienes obras como El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Ahora nació a mediados del siglo pasado todo este tema de la Wicca, ¿no? Que fue Exacto. un esfuerzo ahí por retomar
todo este saber, todo este conocimiento, y bueno, pues hoy está otra vez muy de moda, ¿no? Pues sí, efectivamente, todo esto lo tomó Leonora Carrington, aunque yo creo que siempre ha habido, a pesar de la llegada del cristianismo y todo esto, pues siempre ha habido como un arraigo, ¿no? Allá en Inglaterra, en el Reino Unido, de todas estas tradiciones, no sé si ocultas, llamarles tradiciones que han quedado a lo mejor ocultas, pero bueno, es igual en México, ¿no? En México de repente te vas a los pueblitos y hay tradiciones mucho más ancestrales que siguen ahí guardadas. A la misma Leonora Carrington, pues muchas veces la tachaban de bruja, ¿no? Y bueno, bruja en realidad, si nos vamos al término original, bruja no es nada malo, o sea, bruja quiere decir mujer de sabiduría, ¿no? Así es. Lo que pasa es que, bueno, después igual llega la iglesia y dice, pues todo lo que no es de la doctrina cristiana, pues lo sataniza, y pues ya una bruja es una mujer mala, ¿no? Una mujer que tiene pactos con el diablo y demás. Vamos, es conocimiento que al final igual, tal vez con la intención que tú le pongas vas hacia un lado o hacia el otro. Pero en realidad una bruja era una mujer de sabiduría, ¿no? Una mujer de conocimiento, una chamana, por decirlo así, ¿no? Y bueno, Leonora Carrington tiene mucho de eso, ¿no? De ella misma, pues de repente, así como que se decía que ella misma pues planteaba que podía ver cosas que un ser humano normal no ve, ¿no? Que veía a lo mejor un árbol y entonces podía ver a lo mejor elementales o seres eh, que son particulares, ¿no? De estas tradiciones. Estas tradiciones, pues bueno, todo está vivo, todo tiene un alma, ¿no? Y hay como seres, hagan de cuenta, seres intermedios entre los diferentes reinos, así como hay un reino mineral, luego uno vegetal, luego un animal, pues imagínense un elemental, ¿no? Que está como en medio, a lo mejor, del reino vegetal y los humanos, o el reino vegetal y el reino animal, y entonces pues, tiene ciertas características, y entonces hay ninfas, y entonces hay gnomos, y entonces hay hadas, y hay ondinas y sílfides, salamandras y todo este tipo de criaturas, ¿no? que son elementales. Y bueno, pues todo esto lo plasma Leonora Carrington, que además yo creo metida en todo, porque ella sí estuvo directamente pues relacionada con el surrealismo. Yo creo que es la mujer más importante del surrealismo. De hecho dicen que es la última surrealista, ¿no? Leonora Carrington vivió muchos años, vivió como 94 años, murió en 2011 aquí en México. Entonces, pues se le considera la última surrealista, ¿no? La última exponente de esta corriente. Bueno, pues digo, se fugó, ¿no? A los 20 años a París con Max Ernst, conoció a André Breton, conoció a Salvador Dalí, o sea, entonces, pues conocía así a los grandes del movimiento, ¿no? Así es que, fíjate, por ejemplo, Max Ernst, me cuesta trabajo decirlo, Max Ernst es uno de los artistas plásticos como muy famosos, pero desde el punto de vista conceptual, ¿no? Él también amplió esta brecha del arte conceptual, pero en el sentido de que el arte no debe de ser retiniano, así lo ponía Marcel Duchamp y Max Ernst lo continúa, ¿no? O sea, no debe de ser la obra para mirarse propiamente, o sea, para ser algo apreciable desde el punto de vista de la vista, ¿no? O sea, ay, lo hizo bonito, o sí se parece la piedra, o sí parece humano, o así, sino que te debe de dejar algo más, y ese algo más el ser humano lo tiene que profundizar, el espectador, para poder llegar a una conclusión personal. Entonces, el arte conceptual en sí, lo que hace es arrebatar toda la imagen comprensible que
pueda tener el ser humano y ponerla en encrucijadas mentales, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas llegar a concretar algo a partir de eso que miras y que pues en realidad no entiendes, ¿no? Porque esa sería como lo conceptual, ¿no? Es la idea propiamente. Ahora, ¿qué pasa con Leonora Carrington y Dalí y todo? Hay una de las entrevistas de Dalí que la verdad que fue famosilla en su época, donde lo entrevista Jacobo Zabludovsky, y Dalí habla de la cosmogonía, o sea, y Jacobo Zabludovsky, por ejemplo, no le encontraba bien el modo a la palabra cosmogonía, porque a lo mejor aquí en México no era algo tan común. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo este saber? Es lo que te platicaba hace rato. O sea, los artistas, o sea, sí tienen ciertas características diferentes al común de las personas. Eso no quiere decir no quiere decir que sean ni mejores ni peores, son diferentes al común, porque su modo de ver la vida tiene que ver más con la parte espiritual, porque finalmente el arte, o sea, una de las características principales de una obra de arte es que sublima al ser humano, es decir, crea una conexión con el espíritu, como le quieras llamar, si quieres ponerle Dios o si le quieres poner, no sé, el cosmos o como le quieras poner, el nombre que quieras, pero hace que la mente del pintor o del artista plástico se eleve y llegue a comprender situaciones o problemas que la mente común no puede comprender o ni siquiera se ha cuestionado. Por eso es arte, por eso te sublima, porque te hace pensar, pero no solamente pensar en función de la razón lógica común que nos enseñan en la escuela, sino este razonamiento que va más allá, es filosófico propiamente, ¿no? Es un razonamiento más filosófico lo que tendría el artista. Y bueno, claro, Leonora Carrington, pues estando ahí rodeada de todas estas personalidades que en sí, la verdad que son excéntricos, ¿no? O sea, que son fuera del centro, ¿no? Porque no son como comunes, ¿no? Que tienen mucha forma de ver la vida y lo dicen de una forma como muy diferente a lo que está establecido, ¿no? Van rompiendo estos, digamos que estos cánones sociales que los mismos humanos van estableciendo de comportamiento y el artista llega y los rompe, porque de eso se tratan las vanguardias. Una de las bases principales de todas las vanguardias es romper todo lo establecido y eso incluye el arte figurativo. Sí es verdad que el arte surrealista es figurativo, sí, pero la figura en sí no significa lo que generalmente debe de significar, ¿no? Entonces, lo que sucede con Leonora Carrington es que además de todo esto que ya trae de su aprendizaje en la infancia, más este tipo de personalidades con las que convive, más lo que ella pudo haber leído en sus momentos de ocio, si se quiere ver así, pues crea ella una fantasía tan amplia y una mente tan potente, pero además esa mente no se queda en la parte como muy etérea o muy sutil, sino que la plasma con una forma muy emotiva, o sea, hay mucha emoción, ¿no? Se puede ver ahí un poco o mucho, ¿no? Si se quiere ver, por eso ya depende de la interpretación de cada persona, puede verse ira, puede verse tristeza, puede verse la duda, ¿no? Propiamente, o sea, todas estas emociones que tenemos el ser humano, que todos los seres humanos tenemos, ella los plasma en sus obras y realmente cuando las ves, o sea, aparte de que las ves, las sientes y eso es parte del arte, porque generalmente se considera que la emoción y el sentimiento son intransferibles. O sea, tú puedes comprender la tristeza, la nostalgia si quieres, pero no puedes sentir la misma que yo siento. Nadie puede, ¿sabes? Sentir lo mismo. No, es imposible, ¿no? Pero en el arte eso se puede. Por eso, una de las características estéticas del arte es que el arte debe de ser sublime. Y sublimar justamente significa eso, que tú con una obra de arte puedas llegar a ese éxtasis o esa sublimación de tu ser espiritual, si lo quieres ver así, para poder llegar a comprender lo que el artista pone, pero además lo que tú crees que debes de sentir o lo que tú empiezas a sentir, a experimentar en ese momento de ver la obra de arte, ¿no? Y el surrealismo pues lo lleva hasta las últimas consecuencias, por eso el surrealismo viaja, como lo comentaba la vez pasada, por los tres estados, digamos que de la mente, que son los más comunes, sin tener alguna perturbación mental, ¿no? Como una, no sé, psicosis o alguna bipolaridad, por ejemplo, ¿no?
sino que es algo común en todos, ¿no? Entonces, Leonora Carrington lo lleva al extremo, pero desde el punto de vista que para ella es místico. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que también Inglaterra o Reino Unido, si lo quieres ver así, por el hecho de estar lejos de Europa, eso ayuda bastante. Y siempre Reino Unido ha permanecido, digamos que un poco más alejado de ciertos movimientos políticos y culturales que la Europa continental, precisamente porque pues, es una isla, está separada, ¿no? Entonces, tiene, perdón, toda la oportunidad que ha aprovechado a lo largo de la historia bastante bien para abrir sus fronteras o para cerrarlas, o para ser partícipe o no de los movimientos culturales, políticos, sociales y todo lo que pueda desarrollar el ser humano. Entonces, eso le permite a los ingleses o a los de Reino Unido, pues obviamente conservar su cultura, que no sea tan mermada o que no se desintegre como por ejemplo en el caso de México, ¿no? Que llegan los españoles y pues uno se escondía en lo que era digamos que las creencias aztecas, ¿no? Y entonces se hizo un sincretismo, pero como muy extraño y ahora pues es que resulta que todos creemos como un poco de todo, pero al final quién sabe si sí, ¿no? Porque queda la duda y en Inglaterra o en Reino Unido pues eso no se dio, o sea, lo tienen muy claro, ¿no? O sea, tienen cierta religión, me parece que es la anglicana, ¿no? Y la protestante, lo que más rige, pero por otro lado siguen conservando sus tradiciones celtas, ¿no? Y hasta la fecha, voy a decir que yo estoy en un canal de internet inglés, me gustan los programas, y son programas contemporáneos, y dentro de esos programas sí se puede ver todavía esta como lucha interna que tiene Reino Unido entre la religión protestante anglicana contra las tradiciones celtas, ¿no? O sea, sí de repente se puede ver como un problema social que pudiera tener Reino Unido desde el punto de vista de un medio de comunicación como es un programa de televisión, ¿no? O de internet, ¿no? Si se quiere ver así. Claro, no, bueno, sí, sí, definitivamente. Hoy todavía puedes ver en Stonehenge, ¿no? Cualquier, bueno, así como pasa aquí en México, cuando baja Kukulcán, ¿no? Cuando baja la serpiente ahí en Chichén Itzá, en el equinoccio de primavera, pues bueno, allá también puedes ver de repente gente vestida de blanco, ¿no? Haciendo algún ritual ahí, si no exactamente adentro, pues por lo menos sí muy cerca, alrededor de Stonehenge. Y te vas y te encuentras el castillo de Tinta y la tumba de Merlín, y por aquí estaba Camelot supuestamente, y la cueva del dragón, y cosas así, ¿no? Es realmente pues, toda esa tradición que aparte, pues bueno, ya lo veíamos, lo hemos visto en el curso de los trabajos de Hércules, todo ese simbolismo, cómo te va llegando, ¿no? Y si no te llega uno, te llega el otro. Entonces, pues sí, efectivamente, yo creo que lo decías muy bien, toda esta fuerza mágica que tiene Leonora Carrington, que a lo mejor es efectivamente pues desatada, ¿no? O sea, Remedios Varo igual la podríamos ver como algo más, si quieres, metódico, si quieres más mesurado, más exacto, más ordenado. Y Leonora Carrington sí da rienda suelta completamente a esas fuerzas interiores, a ese simbolismo que le permite el arte que profesaba, ¿no? Entonces, pues bueno, ver sus cuadros, ya igual cada quien se podrá conectar, ¿no? De diferente manera. Veíamos también ahora en los trabajos de Hércules, pues ahí hacemos algunos ejercicios y bueno, una de las tareas es, bueno, pues conéctate, ¿no? Con el arte, qué es lo que te vibra, ¿no? No vamos a decir para qué lo hacemos, para que se inscriban al curso, pero bueno, uno de los trabajos es, pues, o sea, ¿qué te vibra a ti más en el arte? ¿No? Yo justamente decía, bueno, a mí me llama mucho la música, ¿no? Sobre todo cuando hay una mujer de una voz así muy etérea, muy bonita cantando, sobre todo si son temas celtas justamente, o por ejemplo si son mantras también, eh, si son mantras, pero no mantras de estos tan repetitivos, ¿no? Hay algunos otros más, por ejemplo, más ligados, por ejemplo, al yoga kundalini,
¿no? A los Sikh, que pues también son cosas así. Bueno, a mí me llega mucho eso, ¿no? Y había quien decía, a mí me llega la danza, ¿no? A ti, Gloria, pues te llega todo este tema del arte contemporáneo y es lo que te conecta y te hace empezar a ver realidades pues, más sutiles, ¿no? De las que normalmente ves. Entonces, yo creo que pues ya cada quien, ¿no? Habrá quien se sienta más a gusto viendo a un cuadro de Leonora Carrington, habrá quien se sienta más a gusto viendo un cuadro de Remedios Varo, habrá quien se sienta a gusto viendo un cuadro de Salvador Dalí, ¿no? Que ya no es a lo mejor toda esta tradición tan ancestral, ya son más bien ahí relojes derritiéndose y cosas por el estilo, que también te pueden llevar a algún lugar, ¿no? Te pueden hacer viajar, pero bueno, ya es otro tipo de viaje, ya no es pues todas estas tradiciones que vienen eh, plasmadas, ¿no? En estos cuadros de estas dos mujeres. Es que fíjate que, bueno, voy a comentar un poco lo que dices de Salvador Dalí, de lo que sería el surrealismo y las vanguardias. Es que, mira, voy a tratar de explicarlo lo más claro y breve posible, ¿eh? Todo el arte, desde el Renacimiento, porque, bueno, el gótico y el que es antes del gótico no se considera tan arte solamente por la concepción de la palabra como tal, ¿no? El artista surge en el Renacimiento. Bien, pero este arte del Renacimiento y posterior hasta las vanguardias tiene una base que generalmente o son los escritos de los mitos y todo el arte, digo, toda la literatura clásica griega, por ejemplo, o bien tienen a la Biblia, ¿no? Que son libros que mal que bien la gente los entiende, los comprende y los puede conseguir, perdón, y los podía conseguir en cualquier lugar durante todo este periodo de tiempo, que son varios siglos, ¿no? Lo que sucede con las vanguardias es que hay una apertura en función de la literatura que el artista tiene en su mano, en su poder, por decirlo así. Entonces, el arte sí va a ser figurativo y evidentemente va a ser simbólico, pero en la vanguardia lo que hacen los artistas es decir, sí, todo esto estuvo bien, pero ya no sirve, porque la mente del ser humano ha avanzado. Y como ya hemos avanzado mentalmente y nuestra sociedad con sus principios, con sus normas sociales y todo esto también ha avanzado, entonces hay que hacer que ahora el arte sí sea contemplativo, o sea, que sí lo veas propiamente, pero no lo puedas vincular a nada que conozcas. Esa es la parte, digamos que más importante de las vanguardias. O sea, sí yo puedo ver una silla, pero esa silla no va a tener la función de silla, sino va a ser alguna otra cosa. El primero que plantea este tipo de trabajo conceptual visual es un artista plástico que se llama Marcel Duchamp, que es el padre propiamente de todas las vanguardias, si lo quieres, perdón, si lo quieres ver así, es como un parteaguas en la historia del arte, Marcel Duchamp, por sus ready-mades. Entonces, hace estas obras que en realidad uno las ve y son súper raras, o sea, no tienen ni, de verdad no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Y él dice, mis ready-mades están hechos solamente para que funcionen en una galería de arte, porque si tú los sacas de la galería, eso no sirve para nada. O sea, en sí mismo el arte lo empieza a tomar como parte integral de la galería de arte o del museo, porque si no, su parte artística se derrumba, ¿no? Según Marcel Duchamp. Con Marcel Duchamp empieza también pues el arte conceptual, vamos, todos se conocen y todos son amigos porque, vamos, cada vanguardia, ay, perdón, dura aproximadamente 3, 4, 5 años, a lo mucho ya muy, muy larga la vanguardia, 10 y es mucho. Todos se conocen, todos son europeos, todos están migrando a Estados Unidos o a México, ¿no? Por estas situaciones de las guerras y tal. Entonces, como todos se conocen, empiezan a manejar un saber más o menos común y que tiene que ver mucho con la parte oculta del saber. En esto podemos incluir a nuestra buena amiga Leonora Carrington. ¿Por qué? Porque así como su novio o su pareja, ¿no? Marx Ernst, este, lo manejaba como conceptual, ella lo maneja como figurativo, pero una figura que pues no lo vas a encontrar como en la naturaleza o que salgas a la calle, ¿no? Y digas, ay, aquí hay un duende, lo voy a ver, ¿no?
aunque es, indiscutiblemente, son significados que todos hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida, ¿no? Entonces, la vanguardia rompe con todo esto, por eso a la gente luego le cuesta mucho trabajo el acercamiento a la vanguardia, porque, y dicen, es que eso no es arte. Bueno, sí es arte. Lo que pasa es que tu mente no está preparada para concebir ese tipo de arte que es diferente. Y sí, para las vanguardias es indispensable leer los manifiestos para saber de qué se trata esa obra de arte. Porque si no lees los manifiestos que van haciendo los artistas plásticos que corresponden a esa corriente de vanguardia, pues no le entiendes. O sea, no hay manera, porque son muy alejadas de la figura como tal, ¿no? O sea, del ojo del ojo que significa ver, de la mano que significa tomar o dar, ¿no? O sea, esos significados como muy conocidos, pues no los tienen las obras de surrealismo ni de vanguardia en general, ¿no? Claro. No, pues muy buena explicación, oye. Aquí aprendemos mucho contigo, Gloria. No, es que en realidad a mí sí me gusta el arte conceptual y me gusta precisamente porque rompe con esos esquemas, ¿no? Tan acartonados que ha tenido la historia del ser humano. O sea, llega un momento en el que el ser humano se acartona mucho, ¿no? Como se empieza a poner esto es así, ¿no? Se empieza a fragmentar mucho y todo tiene una explicación y todo es como muy científico, ¿no? Pero al final crea un acartonamiento. Yo creo que Claro. te permite descansar de todo eso. O sea, el artista plástico le da la oportunidad al espectador de descansar de todas esas fragmentaciones, de todos esos esquemas que ya tenemos muy aprendidos, y de repente ves una obra de arte, por ejemplo, de Leonora Carrington, y si te gusta la literatura celta, pues ya no te sientes tan solo, por lo menos dices, oye, pues hay alguien que avanzó, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, ¿no? Y tú me vas a corregir si yo estoy en un error. Parece que todas estas literaturas celtas te invitan en algún momento a que tú crees, por ejemplo, tu propio tarot, ¿no? O sea, tú haces tus propias cartas del tarot. Y Leonora Carrington tiene una obra en donde hace sus dibujos, sus pinturas, ¿no? De un tarot, ¿no? Desde lo que para ella es el tarot. Entonces, o sea, es una visión completamente diferente de lo que puede ser un tarot, pero guarda todo el simbolismo y el significado que puede tener un tarot convencional, por ejemplo, ¿no? Claro. Oye, creo que de repente se te oye, en esta última parte que comentabas, se te oye un poquito como con eco. A ver, no sé si haya posibilidad de que te acerques un poquito más al micrófono de repente. ¿Así? ¿Así? ¿Te parece? Pero, Así. ándale, ahí está mucho mejor. Muy bien. Bueno, te comentaba, no sé si se alcanzó a escuchar lo de Leonora Carrington y su tarot. O sea, ella, por pertenecer a esta escuela surrealista y además por todo esto que aprendió en su infancia, crea su propio tarot. Y yo Claro, pienso que en la cultura celta, por ejemplo, una de las situaciones es que uno tiene que llegar a dibujar su propio tarot, por ejemplo, ¿no? claro, sí, normalmente en ese tipo de caminos tú haces tus propias herramientas, ¿no? Es curioso porque haces tus propias herramientas y ya que sigues avanzando en ese camino te das cuenta que no las necesitas, ¿no? Así. Pero bueno, es parte del aprendizaje y de la enseñanza. Entonces, pues sí, haces tu propio tarot, o haces tus propias runas, o haces tu propia escoba, o haces tu propia varita, báculo, lo que sea, ¿no? Ahora, pues, bueno, aquí ya Leonora Carrington llegó a un punto donde no era un báculo, no era una varita, era una pintura, ¿no? Las herramientas que ella estaba usando a lo mejor, y seguramente para tener un crecimiento personal. Y Eh, es que, disculpa que te interrumpa, Gabriel. Lo que pasa es que la imaginación que tiene Leonora Carrington es muy potente. O sea, es una imaginación que podría yo decir que es como desbordada, ¿no? O sea, creaba de todo, ¿no? O sea, tiene una manifestación artística muy amplia y a diferencia claro, hay un estilo, ¿no? Que imprime en cada una de sus obras que la hacen propia de Leonora Carrington, pero sí va manifestando diferentes tipos de saberes, lo que no sucede con otros artistas, por ejemplo, ¿no? Y Leonora claro, Carrington es como muy puntual, ¿no? O sea, dibuja de todo, ay, como decimos en México, ¿no? De chile, mole y manteca, pero, pero al final tiene un sello, ¿no? Pero su imaginación es súper amplia, desbordada, ¿eh? claro, Desbordada. claro.
parece si vemos ¿Va? una de sus pinturas que aparte a ti te va a encantar? A ver, a ver si pueden ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí pueden ver esta pintura. ¿Se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Sí, sí, se ve muy bien. Sí, igual te pudieras acercar un poquitito, nada más Claro. para... Ahorita nos acercamos. Déjame nada más describirla rápidamente. Bueno, esta pintura de Leonora Carrington se conoce como el árbol de la vida, ¿no? Y obviamente pues tiene que ver mucho con la Kabbalah. O sea, si lo vemos, pues aquí están las Sefirot, ¿no? Que ahorita, bueno, ya Gloria sabe mucho más que yo de Cábala, entonces ya les platicará. Se pueden ver aquí las Sefirot, podemos ver distintos personajes, que aquí obviamente pues podríamos pensar que este que está hasta acá arriba, pues es la divinidad, ¿no? Que aparte, pues de repente no tiene rasgos tan humanos, ¿no? Parece más de repente, a mí se me antoja como un león. Y están estos seres aquí acompañando a todas estas sefirot, a todas estas esferas. Y bueno, aquí abajo tenemos, pues, tal vez podríamos pensar que son sabios judíos, que son cabalistas, pero también se antoja, sobre todo este personaje de aquí abajo, si lo ven, este parece más un derviche sufí, ¿no? Estos derviches que danzan y danzan y danzan y giran y pueden girar 8 horas seguidas y luego lanzan varios de ellos y están emulando el movimiento de los astros, ¿no? Y bueno, ya por acá abajo, pues podemos ver a un león con alas, ¿no? Pues una criatura rara, podríamos pensar a lo mejor entre un grifo, ¿no? Un hipogrifo, aunque los hipogrifos pues normalmente tenían cabeza de águila y cuerpo de león, aquí es más bien un león con alas. Aquí hay también, sí, una leona, ¿no? O sea, aquí parece el macho y la hembra, podría ser la dualidad. ¿Qué opinas, Gloria, de este cuadro? Bueno, fíjate que sí, es sumamente interesante esta obra. Efectivamente, está haciendo una referencia bastante puntual a lo que sería el árbol de la vida de la Cábala con sus 10 sefirots. Entonces, si quieres, vamos de arriba para abajo y ya lo vamos descifrando un poquito, ¿no? Mira, lo primero que se puede percibir así, voy a tratar de hacer un análisis, se llama iconológico, así es como se conoce en este tipo de análisis en arte, iconológico, aunque siempre estos análisis se quedan abiertos para que cada uno de nosotros haga la interpretación que le acomode mejor, ¿no? O sea, es como, digamos, descifrar el simbolismo, pero al final, bueno, cada quien puede abordar el símbolo como crea que es conveniente. Entonces, la primera figura que se puede ver, que es la cara, que está hasta arriba de los como elementos, sería la corona, es Keter, ¿no? Es la, digamos que el principio o el fin del árbol de la vida. El árbol de la vida se puede estudiar de dos formas, desde la parte de abajo, que sería el reino, que sería la materia, hasta la parte más alta, que es Keter o la corona, que sería pues la parte más espiritual del ser humano, o lo puedes estudiar de Keter hacia Malhut, que es de lo más celestial hasta la materia. Entonces, en este caso representa una cara así. Lo que pasa es que en uno de los libros cabalísticos se menciona cómo es la cara de Dios. Y es un lenguaje sumamente simbólico, muy oculto, es muy velado y habla, por ejemplo, de que tiene el cabello o la barba rizada, de que tiene cierto tipo de oreja y así. Entonces, esto a mí me induce a pensar que efectivamente Leonora Carrington tuvo un acercamiento fuerte con la cábala precisamente por esta forma en que pinta la cara, digamos que de Dios, aunque en realidad pues se dice y se dice bien, nadie puede ver a Dios, o sea, ningún cabalista ha visto a Dios y nunca nadie podrá ver a Dios porque en el momento en el que un ser humano ve a Dios, pues yo creo que se desintegra o no sé qué le pase o se muere, no sé, pero es una, Dios se considera como una emanación, bueno, es la misma divinidad, o sea, vamos, desde el punto de vista de la cábala, ningún ser humano tiene la dignidad ni la capacidad
para poder acercarse a Dios desde el punto de vista de verlo cara a cara. Entonces, siempre se va a describir a Dios, pero eso no significa que nosotros lo podamos ver, ¿no? O que podamos echarnos un cafecito con Dios, sino que más bien es esta emanación energética, constante, inconmensurable, omnipotente, omnipresente, energéticamente hablando, que es imposible poder ver, ¿no? Desde el punto de vista humano. Ahora, tiene los elementos. ¿Por qué tiene los elementos? Pareciera que tiene el agua, el fuego y así la tierra y el aire, porque todo, digamos que todos estos elementos, estos 4 elementos que conforman la tierra, desde el punto de vista de la Cábala, emanan de Dios, por lo tanto, están en el universo. Nosotros estamos unidos a todo el planeta por estos 4 elementos. En mayor o menor proporción, todos tenemos estos 4 elementos. La diferencia, ¿cuál es? Pues la esencia divina que el ser humano tiene, ¿no? Se dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Efectivamente, somos energía y por lo tanto podemos tener una semejanza con Dios. Obviamente no somos Dios, ¿no? Porque Dios es único. Y claro, nosotros si fuéramos Dios, pues tendríamos que poder hacer esto de la omnipresencia, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos estar en varios lugares al mismo tiempo, cosa que el ser humano pues no se puede, ¿no? O sea, aunque quisiéramos eso es imposible. Pero lo que sí es que tenemos esta chispa de la divinidad y por lo tanto nos podemos acercar a él. ¿Cómo? A través, perdón, desde la Cábala, a través de la meditación. Esta meditación, junto reconociendo estos elementos y reconociendo que todos estamos conectados a través de nuestro pensamiento, entonces podemos ir elevando nuestro nivel de mente, pero no de esta mente racional, lógica que tiene el ser humano para poder vivir en la materia, ¿no? O sea, digamos que sería la sefirá de Binah, ¿no? Es esta que divide para que yo pueda vivir, ¿no? O sea, yo, Gloria, puedo dividir el día a la noche, ¿no? El día en 24 horas y así, esa mente Binah es la que me permite vivir todo el tiempo. Pero hay otra mente que es la mente de Jochma, y Jochma es la sabiduría que de alguna forma va cayendo en la mente del ser humano cuando medita y cuando el ser humano logra alinearse con su espiritualidad y con su alma. ¿No? Porque no es tan fácil llegar a la sabiduría desde el punto de vista de la Cábala. O sea, no por mucho que yo lea el Zohar o por mucho que yo lea la Torá, pero si no estoy en sintonía con lo que estoy leyendo y termino de leer eso y me empiezo a enojar con todo el mundo y a todo el mundo le veo feo y yo me siento muy importante y a todo el mundo le hago el fuchi, pues evidentemente no estoy llevando a cabo ningún principio y por lo tanto esa sabiduría que está en Jokma no la voy a poder tener. ¿Por qué? Porque para eso necesito trabajar en mi mente de Binah. Entonces, desde el punto de vista de la Cábala, todos nosotros siempre estamos trabajando con nuestra Binah y alcanzar Jokma, pues es como muy complejo, ¿no? Ya es como un estado de meditación profunda y esto nos va a dar en general una sefirá, perdón, que está escondida, que no se considera como sefirot, que es Dat, y Dat es el conocimiento. Este conocimiento solamente se adquiere cuando nosotros comprendemos el bien y el mal. Cuando nosotros podemos comprender por qué existe el mal y por qué tenemos que hacer el bien, en ese momento estamos adquiriendo este conocimiento que nos acerca a Jokma y nos acerca a la sabiduría. Ahora, si quieres, vamos bajándole porque si no me voy a... Sí, nada más un comentario rápido. Pareciera que tiene esa, ese rostro de la divinidad, pareciera que tiene activo el tercer ojo, ¿no? Es verdad, porque claro, esta glándula, que claro, todo el mundo le dicen el ojo del alma o el ojo espiritual o así, en realidad es una glándula que tenemos en el cerebro y esta glándula, cuando leemos, digo, lo pueden creer o no, me parece que haya estudios científicos que pueden llegar a demostrar esto, esta glándula, que en realidad, bueno, son dos, la glándula pituitaria y la glándula pineal, están estas dos glándulas, cuando nosotros ocupamos nuestra mente y por alguna extraña razón leemos textos sagrados, empiezan a desarrollarse. Esto permite que tengamos una comprensión mayor de los procesos de la vida. Eso sería el tercer ojo. Yo sé que hay gente que dice con el tercer ojo puedo ver duendes y
Yo no lo dudo, no es mi caso, no puedo decir si sí o si no, pero lo que sí es cierto es que estas glándulas que están en el cerebro empiezan a trabajar más en nuestro cerebro cuando nosotros leemos textos sagrados o textos que son complejos para nuestra mente consciente, que ocupan el descifrar símbolos, como por ejemplo los mitos de Hércules en este caso. Ese texto, aunque no es sagrado en sí mismo, pero esta complejidad que tiene comprender todo el simbolismo de los trabajos de Hércules permite que estas glándulas o este tercer ojo se desarrollen en la mente del ser humano para poder tener una apreciación mejor y más profunda de la realidad en la cual pues cada uno de nosotros estamos. Muy bien. Otra pregunta, comentario. No sé si alcanzan a ver mi cursor, pero este personaje que está aquí a la izquierda, ¿no? Aquí junto a este ser que pareciera ser de fuego, no sé a ustedes, a mí se me antoja como Metatron o algún ángel, ¿no? De alta jerarquía, una cuestión así. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque la cábala maneja pues la jerarquía celestial, ¿no? Las huestes celestiales, angelicales y también pues, los arcángeles, ¿no? Entonces, lo más importante de la hueste angelical pues es Metatrón, ¿no? Y el otro arcángel o ángel más importante pues es Sandalfón, que en realidad no es que sean figuras en sí mismas, sino que son energías que tú empiezas a traer cuando tú estudias este tipo de saber que es más oculto y que es muy velado. Eh, no, digo, la gente me puede creer o no, eso pues ya lo dejo a la idea de cada persona, pero es como cuando la gente católica reza, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Uno reza, que es un mantra en realidad, un rezo, ¿no? Repetitivo, con cierto volumen, con cierta constancia, ¿no? Como un rosario, por ejemplo, y eso se hace para crear un ambiente, ¿no? Una energía particular. Lo mismo pasa con los textos sagrados judíos, con la mística judía, con la cábala, y claro, uno al estar estudiando esto desde el punto de vista místico, porque es un saber místico, o sea, no lo podemos, no es que no sea científico, voy a hacer la aclaración, porque estudiar la mística judía tiene que ver mucho con la ciencia, O sea, aunque la gente pareciera que no lo cree, sí, en realidad tiene que ver con la ciencia. Lo que sucede es que es una ciencia espiritual. Entonces, también apela a la parte más profunda del ser, que es el espíritu. Y entonces, si yo estoy leyendo algo que ya de entrada sé que es espiritual, yo sé que voy a trabajar con energías. En este caso, pues los arcángeles, ¿no? Y puede estar Metatrón, y Metatrón es uno de los arcángeles, es el arcángel más importante. ¿Por qué? Pues porque él es el que de alguna forma representa, es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Por decirlo Muy así. bien, muy bien. Bueno, vamos para abajo. Ahí Y está. bueno, bueno, sigue si quieres y ahorita yo te comento algo. Sí, adelante. Adelante, digo, yo ya había comentado esto de aquí parecen ser rabinos, algunos, otros sufíes, y estas dos figuras abajo, ¿no? El león y el puma, o el león y la leona. No sé a ti qué te parezca. Claro, lo que pasa es que, mira, también la cábala como te decía hace rato, es un estudio cosmogónico. O sea, la cábala también te explica la creación del universo y no nada más de un universo, del nuestro, sino universos, vamos, muchos universos, ¿no? Es multiuniversal, ¿no? O sea, como de muchos universos y cómo se fueron creando y gestando todos estos universos que pues están en el espacio, ¿no? Entonces, la Cábala tiene una explicación de cosmogónica de la creación del universo, en donde sí puede ser un paralelismo con la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Hay una energía que está latente, que se contrae y después se explota y crea, ¿no? Entonces, la Cábala maneja un saber muy similar. A lo que voy con esto es que estas figuras o estos personajes que aparecen en el cuadro, por ejemplo, este como tipo de herbiche que tú dices, son danzas o son culturas que hacen mucha referencia al cosmos. O sea, son más bien estelares, por decirlo así, ¿no? O sea, hacen una referencia con todo lo que tiene que ver con las estrellas, con los planetas, ¿no? Este movimiento constante, giratorio, pues hace referencia al movimiento de los planetas en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos saberes que son más orientales que occidentales, ¿a qué te conducen? A pensar que hay un universo, que ese
ese universo se mueve, que tiene un movimiento especial para cada elemento que está en el cosmos, pero que ese movimiento se repercute en nuestra Tierra, ¿no? En nuestro planeta. De ahí, ¿no? Esto de Hermes, ¿no? Así como es arriba, es abajo, y así como es abajo, es arriba. O sea, por algo, ¿no? Todo lo que vemos aquí en la Tierra tiene una apreciación, o pareciera que es similar a lo que hay en el universo, ¿no? Las espirales, como creo que en algún momento lo comenté, ¿no? Que los antiguos dibujaban estas espirales y bueno, resulta que muchas fotografías ya de la NASA muestran estas espirales justamente, ¿no? Y bueno, pues los antiguos conocían estas espirales, por algo será, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pierden en el tiempo, pero que los antiguos y que muchas culturas conservan, a lo mejor veladamente, porque bueno, claro, ¿no? A veces hay gente que es menos respetuosa, ¿no? Y que se empieza a reír, ay, ¿cómo puedes creer en eso? Bueno, o sea, cada quien cree en lo que quiere, ¿no? O en lo que cree que le permite, pues, ser una mejor persona, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que hacen todo esta referencia al ser humano que se está conectando con el cosmos, ¿no? Con el universo, con Dios, ¿no? Claro, y fíjate, pareciera, no sé, que hacen, señalan, ¿no? Esta figura pareciera, y esta también, pareciera señalar Claro. a esta Sefirá, ¿no? No sé. Y la última sefirot, bueno, la última sefirá es Malhut, ¿no? Que es el reino, esa es la materia donde estamos ahorita, la tierra, ¿no? Y Sí. la que está arriba, la que señalan, es la de Yesod. Y esta sefirá es la que afianza a la materia, es la creación, ¿no? O sea, es lo que Wow. materializa. O sea, vamos a ponerlo como un poco tipo pintura, ¿no? O sea, yo para que pueda pintar, primero tengo que tener una idea, que digamos que sería la parte superior, ¿no? Del árbol de la vida. Después, a esa idea le voy a dar, digamos que una serie de características, todo mental, ¿no? Emoción, sentimiento, belleza, rigor, conocimiento, todo. Y después lo voy a empezar a concretar como por ejemplo en los bocetos, ¿no? En los bosquejos que hacen los pintores. Pero finalmente eso va a tener un fin cuando yo haga la obra, cuando yo lo pinte y entonces le ponga el marco y ya lo decore yo en mi sala, por ejemplo, o en mi estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que muestra esto. O sea, yo ya estoy concretando todo eso que sé, todo eso que aprendí, ¿para qué? Para que llegue a la materia, al reino, ¿no? Es donde se va a concretar, porque en la Cábala no hay ninguna sefirot está separada de la otra. Todas funcionan al mismo tiempo y todas tienen una razón de ser y por lo tanto la espiritualidad y la materia no están peleadas. Por eso te digo, el árbol de la vida se puede estudiar desde abajo, o sea, a partir de la materia, lo que vivo en el aquí y en el ahora como ser humano, y llegar a la espiritualidad, o bien empezar con la parte más espiritual e ir bajando para poderlo ver en la materia. Y esa sefira en particular tiene la del afianzamiento, ¿no? Es lo que se va afianzando en el ser humano, como una creación ya más establecida, porque todo es creación, ¿no? Propiamente. Podríamos decir que es como el boceto antes de llegar a la creación propiamente. Es el boceto antes de llegar a la creación, propiamente. Y tiene que ver también con el ego del ser humano. Tiene que ver con el ego, ¿eh? ¿Por qué? Porque para que tú puedas concretar una idea, necesitas el ego. Aunque mucha gente está peleada con el ego, y yo entiendo que sí, el ego, hay un ego mal trabajado, pues es un ego que la verdad es soberbio y cae gorda a la persona, pero un ego bien trabajado es un anhelo, es concretar algo que yo ya llevo, no sé, meses a lo mejor pensando y que con mi ego bien trabajado voy a concretar cuando yo decida hacerlo. Y si empiezo ahorita, pues en un tiempo no muy largo, yo voy a tener eso que estoy anhelando. ¿Por qué? Porque ya hice todo el proceso anterior. Ajá, o sea, el ego sí sirve, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente ahora está muy en el rollo de, ay, hay que destruir el ego. Bueno, ¿por qué destruir algo que en realidad, desde el punto de vista de la cábala, pues Dios creó, ¿no? Claro. Si no, no lo tenemos. Estaba, me estaba riendo ahorita porque ahorita que decías algo que deseamos, yo pensaba en tener como 1 millón de likes
en nuestros videos de YouTube y de Facebook. No pierda las esperanzas. No, sí, voy a enfocar mi ego hacia allá. Pero todo es cuestión, fíjate, cuando uno, dicen que cuando uno se concentra, logra los objetivos, ¿no? Claro, Donde está la atención, está la acción. Hay que concentrarse siempre en lo que uno quiere. Lo que pasa es que hay situaciones que tardan un poco más que otras, pero seguramente eso se podrá conseguir, por supuesto. Y bueno, de los leones, ¿no? Que parece macho y hembra, bueno, en realidad vamos, es que para esta vida en este planeta y en esta tierra, pues necesitamos para crear un hombre y una mujer. Eso, vamos, no es que yo sea y esté en contra de nadie, ni de ningún grupo, ¿no? Sí, antes de que ay, no, para nada. nos van a venir a clausurar el estudio. No, ahorita, no tiene nada que ver con la Claro, parte legal ni de preferencia sexual, eso cada quien lo lleva como mejor le convenga, pero evidentemente, por lo menos la naturaleza así lo indica, es que para que haya más, tiene que haber un hombre, una mujer o un macho y una hembra, como lo quieren ver, para que se dé la luz, o sea, el foco, tiene que haber un positivo, un negativo, ¿no? Si no, no hay luz, o sea, claro. no, vamos, eso es algo del cosmos, ¿no? De la energía en sí, no, no tiene nada que ver con las preferencias. Entonces, para que haya vida, ¿no? Yo sé que ahora la ciencia ha avanzado mucho y que puede haber una serie de circunstancias, sí, pero hay algo que el ser humano no puede creer y yo creo que nunca va a poder creer y es otra alma, porque Claro, la creación del alma es divina, solamente Dios lo puede hacer, nadie más que Dios. O sea, vamos, el ser humano es una máquina electromagnética que funciona a través de energías, ¿no? O sea, somos una máquina y todo está perfectamente bien hecho en nuestro cuerpo para que funcione con sus tres estados de mente, ¿no? Los que hemos visto en el surrealismo, para que podamos comer y lo que no nos gusta, para que podamos desecharlo también, ¿no? O sea, es un cuerpo perfecto, es una maquinaria perfecta. Pero lo que tiene, además de todo, es un alma, que es el vínculo con Dios o con la divinidad o con quien le quieran llamar. Y esa no la puede crear el ser humano. claro, totalmente. Muy bien, pues muy bien. Qué grandes enseñanzas de surrealismo y de cábala nos ha dado hoy Gloria. Pues ya llegamos al final de nuestra transmisión de hoy, todo muy interesante. Si les interesa este tema sobre la cábala, pues ya tenemos de hecho listo vamos a publicar muy pronto nuestro video promocional, ya está el curso, ya está listo el curso para lanzarlo en marzo y que nos acompañen y que podamos profundizar más sobre todo este conocimiento, ¿no? Entonces, pues ya lo prometido es deuda. Muy pronto ya los estaremos invitando al curso. Pues muchas gracias, Gloria, por todo esto. La verdad es que yo aprendí mucho, siempre aprendo mucho de ti, ¿verdad? Pero hoy, Contigo muchas gracias, pero es un aprendizaje mutuo. Muchas gracias. gracias. Hoy fue realmente un día con muy intenso de aprendizaje, muy interesante todo. No sé si quieras dar algunas palabras ya para despedir a nuestro auditorio. Pues mira, como siempre, mi recomendación es que, bueno, igual que tú lo has hecho, que se acerquen al arte en cualquiera de sus presentaciones, ya sea por literatura, por música, por pintura, por arquitectura. La verdad, no dejen de acercarse al arte. Lo que nos deja, lo que nos nutre acercarnos al arte desde el punto de vista intelectual, emocional, si quieren, o sentimental, pero sobre todo de conocernos a nosotros mismos, es increíble, es impagable, ¿no? O sea, el arte, por algo, siempre el ser humano ha creado este tipo de obras y que permiten que otros, ¿no? Podamos disfrutar lo mismo que en su momento el artista disfrutó. Entonces,
que no se alejen del arte, al contrario, acérquense al arte y pues ya no importa la preferencia que tengan, aunque sea complicado. Muchas gracias, Gabriel. Agradecerte como siempre estos momentos de charla que me gustan mucho y pues la verdad que luego me haces preguntas muy complicadas, pero me gusta, me gusta. Muchas gracias. Yo sé que tú siempre tienes la respuesta, ¿eh? Ojalá ya así sea. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gabriel, cuídate mucho. Igualmente. Bye. Bye bye.